Nada, mi nombre es Jonathan Conopel, de JKO Finanzas. La verdad es que después de varios años de trabajar en la industria financiera, en inversiones, me di cuenta de que eso me llevó a conocer un montón de gente súper interesante, con los que tenía conversaciones re interesantes y aprendía muchísimo. Y cuando apareció esta herramienta del Space de Twitter, me pareció que estaría buenísimo y que está buenísimo poder compartir estas conversaciones con otros interesados en estos temas. Y así fue que, si bien conocía, por ejemplo, a Carlos hace un tiempo, decidí invitarlo junto a muchas otras personas a hacer cada tanto esta conversación que suelo tener en privado, pero tenerla también en público para que también otros puedan aprender de ellos y aprovechar esta conversación. También esta charla la voy a estar subiendo a mi canal de YouTube, que poniendo JKO Finanzas en YouTube seguro les aparece, como Johnny de JKO Finanzas, y van a estar subidas todas estas conversaciones para que las puedan escuchar de vuelta o por primera vez, y nada, y nunca dejar de aprender cosas nuevas de otros, que creo que se puede aprender muchísimo de la experiencia de otros y eso está buenísimo. Así que nada, hoy vamos a hablar con Carlos Santizo. Carlos vive en España, tiene una vasta experiencia en el mercado financiero, la verdad es que invierte hace bastante tiempo, me encanta cómo nunca deja de aprender y se cuestiona las cosas típicas que aprendemos siempre y las cosas que se suelen ver sobre inversiones, y creo que esto de cuestionarnos cómo invertimos todo el tiempo nos hace aprender cada vez más y hacerlo cada vez mejor, y también adaptado a lo que cada uno necesita, ¿no? Así que bueno, sin más, ahora que ya estamos varios, me gustaría arrancar, Carlos, para que nos cuentes un poco tu versión de quién es Carlos Santizo. Sí, por supuesto. La versión abreviada para no aburrir a nadie. A ver, soy una persona que, como bien dices, me gusta estar aprendiendo constantemente, no me gusta dar nada por sentado, ni lo que leo en los libros icónicos ni similar. Llevo más de 10 años a nivel profesional dedicado a los mercados. A nivel particular diría que llevo unos 14, 15 aproximadamente. Y actualmente pues gestiono 2 fondos de inversión para Andbank, que es un banco que está ubicado aquí en España, y gestiono el capital de un family office, que son aproximadamente unos 200 millones, aunque es una tarea la del family office que llevo haciendo los últimos 5 años. Cada vez me he ido desvinculando más y enfocándome más en los fondos, que exigen un grado de dedicación bastante alto. Y actualmente pues gestiono 2 fondos de corte conservador, diferentes a lo que podemos encontrar habitualmente en los mercados. Creo que son 2 propuestas bastante especiales y ese es mi día a día. Analizar diferentes estilos de cartera, profundizar en el concepto de cartera permanente, estudiar empresas de forma constante, reunirme con equipos directivos cada trimestre para ir actualizando los modelos, ver si cambia algo en la tesis de forma estructural o temporal. Bueno, nunca dormirse. Y de vez en cuando, pues aislarse un poco, descansar un poco, aislarse un poco del ruido de los mercados y demás, porque la verdad que emocionalmente es un trabajo que desgasta bastante y siempre es bueno, pues, determinados momentos alejarse un poco de todo ese ruido, desconectar, etcétera, etcétera. Genial, buenísima la introducción y la presentación, Carlos. En un ratito vamos a hablar un poco de qué es esto de la cartera permanente y lo que hacen en Icaria Capital, pero antes de eso, acá hay mucha gente de Argentina y Latinoamérica que conoce muy poco sobre el mercado de capitales español. Me encantaría primero hablar un poquito más sobre eso y que nos cuentes un poco de cómo es el mercado de capitales español actualmente. A ver, el mercado español está muy bancarizado. Digamos que no sé las cifras exactas, pero te diría que el 90% del patrimonio bajo gestión lo gestionan los bancos comerciales, bajo fondos pues que siguen de una forma bastante fiel al índice y quitando las comisiones pues suelen quedarse por detrás.
Y la mayoría de los españoles tienen su dinero en los depósitos. Creo que los depósitos aglutina pues, más del 60-70% del ahorro de los españoles. Los proyectos independientes, como por ejemplo el mío y muchos otros, es algo que ha surgido con fuerza no hace demasiados años, te diría que hace 5 o 6 años, es algo bastante reciente. Igual que la inversión indexada en España hasta hace 5 o 6 años no la conocía nadie, aquí, ahora parece que lleva aquí entre nosotros cientos de años, pero hasta hace nada era inaccesible. Y yo creo que es un mercado bastante inmaduro, que queda mucho por desarrollar. Yo creo que queda mucho recorrido a la gestión independiente. Por ejemplo, el mercado de derivados, de opciones, que me parece imprescindible, es un mercado que apenas se utiliza. Eh, Creo que es un mercado, como digo, muy inmaduro, donde hay bastante recorrido y que poco a poco, pues que el español va aprendiendo. Hay bastante incultura financiera en el país, porque en las escuelas es algo que no nos enseñan, o sea, salimos totalmente ignorantes de conceptos económicos, yo incluido. E incluso te diría que de la universidad que yo estudié, ADE, que es equivalente a económicas, pues también la ignorancia económica era absoluta para aprender pues las cosas que hacemos actualmente, o no las que hacemos actualmente, sino conceptos básicos como pues invertir en un fondo, una hipoteca, tipos de interés, créditos. Entender eso, tienes que formarte por ti mismo o en un máster específico, porque en la universidad no te preparan para ello. Y bueno, pues es un mercado, como te digo, que hay bastante incultura financiera y bastante verde con cada vez más ganas de aprender. Veo que se está formando una comunidad bastante potente, con gente con muchas ganas de aprender, que se ha dado cuenta de que las finanzas son una parte imprescindible de cualquier persona, o sea, no solo de los que nos dedicamos a esto, sino de cualquier ser humano. Y bueno, pues yo creo que eso ha iniciado un movimiento que cada vez es más potente. Buenísimo, muy claro. Veo que ya están empezando a solicitar el micrófono. Vamos a hacer al final unos 10-15 minutos para preguntas de cualquier oyente que quiera sumarse y preguntar algo en particular. Así que bueno, lo dejamos para el final a eso. Me gustaría mientras preguntarte cómo está compuesto el índice de acciones de España, el IBEX 35. ¿Cuáles son las empresas o industrias que más pesan en él o que más importancia tienen en este índice? Sí, pues el IBEX 35 es el perfecto ejemplo de qué no debes hacer en una cartera de renta variable. A ver, para mí los índices no dejan de ser carteras como las que podemos formar cualquier inversor. O sea, yo tengo mi cartera o cualquiera de los presentes que invierta tiene su inversión. Simplemente que está ponderada, los pesos van en función de la capitalización, lo que vale la empresa. Es la única diferencia y dónde está domiciliada esa empresa. Así es como se forman los índices. En el caso de España, pues a nivel económico, lo que más pesa es el sector servicios y sobre todo el turismo. No somos un país muy potente a nivel tecnológico e industrial, ni mucho menos, estamos bastante atrás. Entonces, el índice está compuesto principalmente por bancos, es lo que más pesa, diría, aseguradoras, telecos como puede ser Telefónica, y empresas relacionadas con la industria del turismo como AENA y Amadeus. Hay algunas empresas interesantes, sí que las hay, pero en general el índice compuesto por 35 empresas es bastante eficiente en cuanto a diversificación. En momentos donde el ciclo tira y los tipos de interés suben, pues lo hará bien porque hay un fuerte componente bancario, y en momentos como los últimos 10 años, que han sido más de perfil crecimiento, tecnológico y demás, pues lo ha hecho horrible porque no es el perfil de empresa que encuentras dentro del índice. Entonces, bueno, pues básicamente, igual que una cartera si no está diversificada y está expuesta a un determinado segmento, lo hará mejor en unas fases que en otras. Con el IBEX exactamente igual, por su alta exposición a bancos, aseguradoras y demás, este perfil de negocios. Clarísimo. Es algo, la verdad, muy, muy común que pasa en muchos mercados un poco más pequeños que por ahí el de Estados Unidos, por ejemplo.
donde se ven que pocos sectores pesan mucho en sus índices principales, ¿no? Incluso pasa acá en Argentina, donde la preponderancia del, por lo menos el sector de materiales básicos, de financieras y de servicios públicos, son los tres sectores que más pesan en nuestro índice. Eh, Ahora, en la mayoría de los países, un factor importante para cualquier desarrollo del mercado de capitales es su sistema de pensiones o jubilaciones y los fondos de retiro. ¿Podrías contarnos un poco de cómo funciona el sistema de pensiones o jubilaciones allá en España y cómo se relaciona con el mercado de capitales local? Sí, por supuesto. Eh, Aquí es un sistema de pensiones de, ahora no me sale el nombre, pero básicamente el que está soportando los cotizantes soportan a los jubilados, creo que se llama de reparto, diría. Ahora mismo me coges un poco en blanco, pero diría que es así. Entonces, básicamente como funciona aquí en España es que la persona en edad de trabajar que está cotizando, sus aportaciones se distribuyen directamente a la gente que ya está jubilada y tiene derecho a percibir pensión. El problema que tienes con ese tipo de sistema es que España es un país con un paro estructural de aproximadamente un 14-15%. Claro, eso sí, si lo montas en Estados Unidos, que su paro estructural es del 5, aprox, tienes menos problemas, pero con un paro estructural del 15% ya empiezas a tener bastantes problemas. Y a eso le sumas que la demografía española cada vez se está envejeciendo más, es un problema que sucede a nivel mundial, pero en España yo diría que es más notorio, y que los salarios cada vez son más bajos en relación al coste de la vida, o sea, incrementa el coste de la vida. Ya no voy a decir la inflación porque no me parece un indicador muy representativo del coste de la vida. Entonces, ya digo directamente, el coste de la vida incrementa a un ritmo muy superior al que se incrementan los salarios. Entonces, conjugando todas estas variables, demografía, tasa de paro estructural, salarios y demás, es un sistema que está quebrado desde hace muchos años. Lo que pasa es que los partidos políticos no lo dicen y se van poniendo parches como pues, retrasar la edad de jubilación, reducir determinadas pensiones, vamos, se va parcheando hasta llegar al momento en que sea 100% insostenible, y como no se han tomado medidas de antemano, pues seguramente personas como yo, que tengo ahora mismo 36 años, bastante difícilmente tendremos una pensión mínimamente digna. Y es la situación actual. La gente que sabemos un mínimo de economía somos conscientes de ello, pero tampoco se puede hacer demasiado cuando el 100% de los partidos políticos tienen el mismo enfoque. No hay ninguno que sea claro y honesto con la situación y lo diga, porque al final los pensionistas son gran parte de los votos y, y bueno, pues evidentemente quien diga la realidad va a perder muchos votos y no interesa a ninguno de los partidos. Es un poco la situación que tenemos aquí. Muy bien, entonces, solo para aclarar, a ver si entendí bien, hay un sistema de reparto en el cual los trabajadores actuales aportan a un fondo del gobierno, digamos, con el que se pagan las jubilaciones actuales. Eh, Ahora, Hmm. ¿eso convive con algún sistema de ahorro o acumulación en el cual uno Nada, puede no. dirigir esa parte? ¿O? No, digamos que algunos economistas que respeto decían que la única forma de solventar esta bola de nieve que se está creando, que en algún momento explotará, sería virar gradualmente hacia un sistema mixto, que sería combinarlo con algo como tú comentas, algo de acumulación. Pero no se va a dar en España, lo veo altamente improbable. Es simplemente que los trabajadores actuales cotizan para los jubilados y evidentemente eso genera un déficit todos los años porque actualmente ya no da para cubrir. Se solía utilizar lo que se denominaba la hucha de las pensiones, que es una hucha que se fue generando en los años de bonanza española, que coincidieron con la etapa de la burbuja inmobiliaria, claro, porque se llevó al extremo ese sector, y esos momentos donde la economía española iba como un tiro, se creó esa hucha
que en los últimos años, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y demás, pues evidentemente se ha ido vaciando gradualmente hasta agotarse, yo creo que ya hace varios años, diría hace 2, 3 años. Y actualmente, pues bueno, hay un déficit que hay que cubrirlo con deuda. Perdón, Carlos, ¿qué es una UTSA para los que estamos en otro país y no conocemos esta sigla? Básicamente, en momentos de bonanza económica donde había superávit, se destinaba todos los años una cantidad a algo que se denominaba como la hucha de las pensiones, que era pues para esos momentos donde en vez de haber bonanza hubiese problemas, poder recurrir a ella. Era el motivo original. Lo que pasa es que esos malos momentos perduraron en el tiempo, de hecho aún a día de hoy perduran. España tiene un déficit anual importante y la hucha pues se agotó. Claro, entendido. Bueno, ahora que hablemos un poco ya del mercado de capitales español, de su índice de acciones, creo que está muy bueno empezar a indagar sobre su perspectiva y sus avances en lo que fueron formas de invertir, ¿no? ¿Querés Mm. contarnos un poco de qué es esto de la cartera permanente? Sí, a ver, eh, planteamiento se inicia en la década de los 70 con uno de los, yo diría que fue el primer libro de Harry Brown, si no me equivoco, Cómo combatir la devaluación que va a venir, es la traducción a español, en el que ya pues se iniciaba un planteamiento que no era una cartera permanente, era algo bastante más flexible, pero era una primera aproximación. Luego en la década de los 80, Harry Brown, asesorando a un gestor de fondos de inversión que se llamaba Terry Coxon, asesoró para crear un vehículo que existe en Estados Unidos que se llama The Permanent Portfolio Fund y creó el fondo de cartera permanente, que no es lo que se entiende hoy como una cartera permanente, hay diferencias, pero el planteamiento es muy similar. Se creó en el 83, diría, sigue existiendo a día de hoy, ha tenido unos resultados, rentabilidad en función del riesgo sobresalientes, gestiona miles de millones. Y la idea siguió evolucionando hacia una mayor simplicidad, digamos, que es que actualmente, contrario de lo que fue en el 83, pero actualmente el mensaje que quedó de Harry Brown, porque murió en el año 2003-2004, juraría, fue que la cartera permanente debería formarse por un 25% de oro, un 25% de bonos de larga duración de máxima calidad crediticia, un 25% de renta variable y un 25% de efectivo o letras del tesoro, que es un equivalente al efectivo o depósitos, digamos. Pero la cartera permanente tiene que tener su origen en un área geográfica estable, con una moneda fuerte. Para poder tener acceso a bonos de alta calidad crediticia, AAA, para poder tener acceso a una moneda fuerte que no se devalúe, etcétera, etcétera. Entonces, originalmente Harry Brown la ideó pensando en Estados Unidos, entonces sería oro, bonos del Tesoro americano, renta variable americana y dólares. Pero Harry Brown atrajo a muchísimos seguidores conforme fueron pasando los años cada vez más. Hay una legión de seguidores por todos los países, por todas las áreas geográficas. Y bueno, pues al final lo que se extendió es que era posible crear una cartera permanente en cualquier área geográfica. Pues si eres japonés, puedes crear una cartera permanente de yenes, renta variable japonesa, oro y, y bonos de japoneses. Y si vives en un país, esto también lo mencionaba Harry Brown, si vives en un país con una divisa débil o con inestabilidad económica, lo suyo sería que hicieses una cartera permanente americana o que combinases la de tu país con una americana o algo similar. Y eso es un poco lo que significa. ¿Por qué tiene una legión de fans tan importante? Porque el foco de la cartera permanente no está en la rentabilidad, aunque es importante y ha sido una cartera evidentemente rentable, ha tenido una rentabilidad desde el 73 del 8 y pico por ciento, la cartera permanente americana, lo cual es una rentabilidad bastante elevada para más que duplicar tu patrimonio cada 10 años.
pero no es su objetivo principal. Su objetivo principal es que el inversor pueda dormir tranquilo, que suceda lo que suceda en el ciclo. Sabemos que hay diferentes tipos de ciclo, aunque los ciclos duren por término medio 8 años, pues tenemos diferentes tipos de ciclo. Hemos vivido ciclos hace cientos de años con deflación procíclica, es decir, deflación en caída a pesar de crecimiento económico, que es algo más inusual ahora. Tenemos momentos de crecimiento económico con inflación por encima, creciendo por encima de los tipos de interés, como es la situación actual, o tipos de interés creciendo por encima de la inflación. Bueno, tenemos muchos entornos que al final a lo que nos lleva es a los tipos reales y el crecimiento, que para mí son los dos drivers que mueven en donde nos ubicamos en el ciclo. Y la cartera permanente lo que te permite es que, sea cual sea la combinación de factores económicos, que para mí es algo impredecible, lo que suceda en un ciclo, tú vayas a hacerlo razonablemente bien. Porque los 4 activos, al menos uno de ellos, normalmente más de uno, lo van a hacer bien, sea cual sea el conjunto de circunstancias en el que te encuentres. Eso es un poco la filosofía, que es no solo una filosofía de inversión, yo entiendo también que es una filosofía de vida para esas personas que no quieran tener el factor emocional tan fuerte que aporta la renta variable, o que no quieran, pues básicamente que quieran despreocuparse. Y, y bueno, pues es algo que a mí me atrajo mucho en su día. De hecho, escribí un libro sobre ello y creamos un fondo de inversión sobre ello, el primer fondo que se creó en España con el concepto de cartera permanente. Muy bien, la verdad que muy claro. Ya vamos a ir ahora a cómo implementaron ustedes esta cartera permanente y el libro justamente, pero antes de eso quisiera hacer una pregunta sobre estos portafolios o carteras modelos, ¿no? Que muchas veces diferentes filosofías de inversión hablan de diferentes carteras más simplificadas que podrían seguir la mayoría, como esta que tiene un cuarto en cada clase de activos diferentes. Pero bueno, también hay otras filosofías de inversión, como aquellos que piensan que en realidad se debería invertir todo en acciones, o por ejemplo hay una cartera de Ray Dalio que también habla de la All Weather Portfolio, digamos, Sí, del portafolio para todos los climas y que tienen pesos diferentes, ¿no? Es una cartera que tiene 55% de bonos, 30% de acciones y 15% de commodities. ¿Nos contás un poco de cuál sería la diferencia con un portafolio, por ejemplo, como el de Ray Dalio, que tiene diferentes sí. ponderaciones en cada clase de activos? En el caso de Rey Dalio, lo que está extendido es un perfil de cartera que es estático, que es la que tú comentas, que surgió entre él y Tony Robbins, creo que es el autor, que escribió un libro que se llama El poder del dinero. Surgió una conversación informal en la que Tony Robbins le decía, bueno, si quisiéramos replicar lo que haces en tu fondo, que yo creo que es el fondo más grande del mundo, el Bridgewater All Seasons o All Weather, no, ahora no recuerdo el nombre exacto, ¿qué tendríamos que hacer? Y le dijo la composición que tú comentas, pero realmente lo que hace Ray Dalio en el fondo de Bridgewater no es eso. Ray Dalio no tiene una composición estática, tiene una composición dinámica y muy dinámica, basada en el concepto de risk parity, que es ir asignando los pesos en esos activos en función de la volatilidad, que es cambiante. Entonces, esos pesos van cambiando. Y tampoco lo hace a través de ETFs, de hecho tiene bonos de emergentes, tiene bonos en yenes, tiene bonos suizos, tiene bonos americanos. Es una composición muchísimo más compleja de lo que la gente se cree y para mí replicable porque es el secreto del fondo de Bridgewater, que como digo es uno de los fondos con más capital bajo gestión del planeta Tierra. Entonces, lo que se conoce como la cartera estática de Ray Dalio no es realmente la cartera de Ray Dalio, es una cartera que dijo, bueno, pues si quisiera simplificarlo al máximo y que fuese sencillo, pues haría esto. Por lo que para mí el planteamiento no es comparable a la cartera permanente, es un planteamiento mucho menos robusto, fruto de una, como digo, de una conversación más informal y
no es comparable porque básicamente la composición surge de las volatilidades medias históricas de los diferentes activos y en función de esas volatilidades asigna un peso a unos activos y otro peso a otros, pero de forma estática, cuando las volatilidades son dinámicas, tienen vida, igual que las correlaciones. Entonces, para mí no es un perfil de cartera que yo utilizaría porque sé que no es tan eficiente. Clarísimo. Bueno, buenísima la comparación. Ahora sí, ¿podrías contarnos un poco de cómo fue que la implementaron a esta cartera permanente con Icaria Capital? Pues bueno, básicamente yo me leí todos los libros de Harry Brown durante varios años, los leí varias veces. Ya me dedicaba a la gestión de carteras, gestionaba carteras para particulares que pagaban por gestión discrecional, que básicamente es pues a cambio de una comisión anual, un gestor, que era yo en este caso, gestiona tu patrimonio. Eso era lo que hacía. Entonces, hacía carteras diversificadas porque eran para el 100% del patrimonio de un particular, para todos sus ahorros. Lo suyo no es invertir el 100% en renta variable y olvidarte, sino construir carteras equilibradas, sólidas, etcétera, etcétera. Siempre ha sido algo que me ha gustado mucho, las carteras, el asset allocation y demás, la diversificación. Y cuando leí a Harry Brown me pareció brutal, la verdad que es de los libros que más me marcó sin ninguna duda. Conforme iba leyendo los libros, el planteamiento de cartera permanente al principio pensaba, bueno, no lo veo claro del todo porque un 25% en bonos de alta calidad crediticia con un entorno de tipos de interés negativo tiene mucho peligro, pero conforme iba profundizando en todos los cabos, haciendo árboles de situación con diferentes caminos, al final midiendo todos los posibles escenarios en los que nos podríamos encontrar a nivel de macroeconómico. Pues conforme iba haciendo eso, me daba cuenta de que las 4 partes son igual de importantes, no puedes prescindir de ninguna. Me abrió totalmente los ojos porque de inicio, cuando no conocía en profundidad el concepto, buscaba cambiarlo y conforme profundizaba más y más me daba cuenta de que no se podía cambiar, que los 4 pilares son absolutamente fundamentales y por mucho que nos tire para atrás el entorno de tipos de interés negativos y los bonos en este entorno, que evidentemente están en burbuja, son fundamentales por determinados momentos, que es lo que te va a salvar la cartera. Momentos de sell-off, de crisis, cataclismo económico y que se produce el llamado flight to safety, búsqueda de la seguridad. En esos momentos los bonos, si no hay dudas sobre la solvencia de los estados, que en este caso Estados Unidos y Alemania no suelen tener dudas de este tipo, son los que acaparan los flujos. La gente busca refugio en los activos más seguros y los activos más seguros, cuando no hay dudas sobre la solvencia de los estados solventes, son los bonos de largo plazo. Entonces, bueno, pues es así como surge. Me parece el planteamiento para carteras conservadoras más robusto que he conocido en mi vida y aún encima es un planteamiento que es sencillo de explicar, lo cual es muy bueno porque para alguien que invierte me parece muy necesario que entienda en lo que invierte, es sencillo de explicar y bueno, pues reúne todas las características para que sea una inversión exitosa a largo plazo. Al tener menor volatilidad y menor drawdown, emocionalmente es más llevadero, por lo que a los inversores les lleva a cometer menos errores, que los pueda haber, porque hay años complicados, tampoco es un perfil de cartera que sea mágico. Hay años que lo cito en el libro como 2013, donde la renta variable sube un 30% y la cartera permanente cayó un 2%. Son años duros y complicados, pero son años inusuales y que si has hecho los deberes y tienes convicción en el perfil de cartera, en el proceso, en este caso en el gestor, vas a ser capaz de aguantar porque la volatilidad sigue sin ser muy elevada. Y la volatilidad está muy bien en renta variable para generar buenas oportunidades, estoy de acuerdo, pero para la gente más inexperta y que emocionalmente le cuesta más soportarla, es sin ninguna duda lo que conduce a desviarte más del plan y a cometer más errores. Por lo que cuanto menor sea la volatilidad, yo creo que para determinadas personas menos errores vas a cometer. Y ese es un poco el planteamiento que nosotros tenemos, que montamos el vehículo en España, en Antbank, que nos ha cogido muy, muy bien.
Somos ahora mismo 1.200 personas con 18 millones de euros. Y bueno, pues un proyecto en el que tenemos confianza ciega porque el planteamiento, como digo, para mí es muy, muy robusto. Muy bien, entonces ahora conocemos un poco cómo es la cartera permanente, que es este 25% de oro, 25% de acciones, 25% de bonos de alta calidad y 25% de efectivo o bonos de corto plazo, bien seguros. Ahora entiendo que ustedes este tipo de inversiones no son inversiones pasivas, sino que van un paso más adelante y hacen análisis también dentro de cada tipo de inversión, ¿verdad? ¿Nos podrías contar rápidamente cómo invierten en cada uno de estos tipos de inversiones de la cartera Sí, permanente? sí a medias. Yo lo definiría como un vehículo semipasivo, algo entre activo y pasivo. Me explico. Los seguidores más aférrimos de Harry Brown te dirán, hay que comprar 25% de renta variable, 25% de los bonos de mayor duración, 25% de oro y olvidarte. Eso es la opinión de los fans más aférrimos, pero yo creo que alguien que conozca bien el mundo de la renta variable y de la renta fija, que sepa bien cómo funcionan estas cosas, tiene que aportar algo de valor en el planteamiento, porque Harry Brown no era una persona estática, de hecho empezó haciendo análisis técnico, invirtió en materias primas, que es con lo que hizo su fortuna, invirtió en futuros, derivados, vamos, hizo básicamente de todo, fue evolucionando de forma constante y si no hubiese fallecido en 2004 estoy totalmente seguro de que habría seguido evolucionando. Buenísimo. Justo estos últimos días, la verdad que estuve bastante con el planteo este de las estrategias de inversión o métodos de inversión. La verdad es que muchas veces se escucha hablar del análisis fundamental, del análisis técnico, de las ideas de Graham, y uno se ve como ¿Cómo lo los mismos trabaja? autores de muchos de estos métodos, la verdad es que fueron ellos mismos evolucionando en sus Exacto. formas de invertir, ¿no? Si uno mira cómo lo que decía incluso una edición de su libro en los años 50, no es lo mismo lo que decía en la edición de los 70. Si uno mira cómo invertía Warren Buffett hace 40 años, es muy diferente a cómo invierte ahora. Entonces es bueno por ahí no atarse a una metodología que en el pasado ha funcionado y que por ahí hoy cambiando el entorno uno tiene que recurrir a nuevas estrategias y adaptarse a situaciones actuales, ¿no? Y a la tecnología que tenemos actualmente, la situación del mercado actual, el desarrollo del mercado actual, las nuevas herramientas y las nuevas posibilidades que tenemos, ¿no? Totalmente, exacto, porque si hay algo que evoluciona rápido son los mercados financieros. Yo te diría que es de las cosas que más rápido evolucionan. Evidentemente no tiene nada que ver invertir hace 40 años, cuando los recursos y la tecnología eran bastante más limitados, con invertir hoy en día. Hace 40 años tú invertías por ratios, invertías pues, en compañías que tuvieran bajo valor contable o bajo PER y evidentemente funcionaba. De hecho, hay grandes libros sobre esa filosofía de inversión, como Shakespeare, que hizo What Works on Wall Street y evidentemente eran metodologías exitosas, pero en el momento actual donde un niño de 15 años es capaz de sacar los ratios desde su casa, pues obviamente eso ya no funciona, básicamente por cómo han evolucionado los mercados. Y esto es un ejemplo muy claro, pero también yo diría que las filosofías de inversión, pues las economías cada vez son menos industriales y tienen un componente más tecnológico, un componente más de intangibles, y hay que adaptarse a todo ello. Esto, si lo trasladamos al concepto de cartera permanente, pues es que es exactamente igual. Cuando Harry Brown escribía sobre la cartera permanente en los años 80, el concepto de tipos de interés negativos era algo absolutamente imposible de pensar. Es que es como si nos dicen hoy en día acciones cotizando en negativo, es que no tiene lógica, pero no tiene lógica y hemos llegado a ese extremo por el nivel de intervención que ha habido, que ha sido absolutamente masivo. Entonces, cuando un planteamiento se construye en un entorno de mercado más racional, como era el entorno de los años 80 y 90, donde la oferta monetaria
era bastante más reducida que la actual. Antes del patrón oro se medía la oferta monetaria en relación con las reservas de oro. Y siempre lo digo, el ejemplo de que en la década de los 70, antes de que Harry Brown anticipase la crisis que vino, la crisis de devaluación que vino de la moneda, él decía que vivíamos en una situación súper peligrosa porque la oferta monetaria era 8 veces las reservas de oro. No tengo ni idea de cuánto será ahora, pero estoy seguro de que más de 100 veces. Entonces, estoy muy seguro de que los planteamientos habrían cambiado. Obviarlo para mí no tiene sentido. Y yo creo que la mayoría de la gente que lo obvia es por desconocimiento de cómo funciona la renta fija. La renta fija es un campo bastante más denso y técnico que la renta variable, bastante más desconocido, y hay un gran desconocimiento. Se piensa que no, pues como vivimos en un entorno de bajos tipos de interés o tipos de interés negativos, pues los bonos son más convexos y nos favorece porque siempre pueden caer más. A ver, siempre pueden caer más hasta un determinado nivel. Si los tipos de interés son negativos y vivimos en un entorno de inflación del 5 o 6%, pues a ver, sinceramente, creo que hemos llegado al momento donde no pueden caer más. Esa es mi opinión. Salvo que tengamos un cataclismo económico y haya una huida en masa de flujos a refugio en bonos de alta calidad, pero en un escenario normal no pueden caer más. Ya llegamos a un extremo demasiado elevado. Entonces, ¿qué aportamos nosotros? Pues gestionamos la duración, utilizamos una duración media acorde con la duración media histórica que había hace años. Hace años un bono que vencía en 20-30 años, pues tenía una duración entre 18 y 22. La duración no es equivalente a vencimiento, es un término relacionado con el riesgo de la renta fija. Hoy en día, un bono con vencimiento de 30 años, como es el bono americano, el bono alemán, que vence en 2050, que es un poco menos de 30 años, pero más o menos, tiene una duración de 30. Es una duración de 10, o sea, 10 puntos superior a la duración medio histórica. Eso conlleva que el riesgo de tener bonos de larga duración actualmente sea muy superior a lo que era hace 20-30 años. Nosotros, teniendo eso en cuenta, gestionamos la duración y tenemos una duración en la parte de renta fija de la cartera permanente acorde con las duraciones medias históricas, cuando los mercados no estaban intervenidos artificialmente. Creemos que arroja un perfil de riesgo más sensato y es el mayor cambio que hacemos. También, en vez de invertir solamente en un área geográfica, solamente en Estados Unidos o en Europa, pues invertimos el 50% en Estados Unidos y el 50% en Europa. Eso conlleva que la renta variable sea la mitad americana y la mitad europea, porque son las economías que tienen más relación entre sí y más peso en relación con los inversores europeos. La mitad en bonos americanos y la mitad en bonos alemanes. Es diversificación que, como se dice en los mercados, es el único plato que es gratis y para nosotros tiene todo el sentido utilizarlo. En vez de tener una cartera permanente que sea únicamente europea, para nosotros tiene sentido diversificar en en 2, 3, 4, 5 áreas geográficas que sean áreas geográficas sólidas. Tendría que ser áreas geográficas como Estados Unidos, como Europa, como Canadá, como Reino Unido, como Japón, áreas geográficas de ese perfil. Y es un poco lo Carlos, que nosotros aportamos. Esa gestión semipasiva viene determinada por estos ingredientes. Carlos, me encantó eso que dijiste de que la diversificación es el único plato gratis y la verdad es que eh, coincido mucho. La verdad que tiene un aporte muy importante a cualquier cartera de inversión la diversificación. Me gustaría hacer una aclaración. Carlos muchas veces dijo de que los bonos no podían caer más. Cabe aclarar que por ahí se estaba refiriendo a que las tasas de interés por ahí no podían caer mucho más y los Exacto, bonos seguir subiendo, ¿no? Eh, exacto. es decir, los bonos Sí, estuvieron subiendo mucho por esta baja de las tasas de interés. Recordemos que un bono que te paga 100 al final, cuando sube la tasa de interés cae el precio y cuando baja la tasa de interés sube el precio. Entonces cuando decían no pueden caer mucho más, se refería a esto de que no podía subir su precio mucho más. Entonces, exacto. a partir de ahí viene su gestión del riesgo.
Eh, Exacto, porque en Europa vivimos la situación en la que el bono alemán a 10 años, que hoy ha pasado a positivo por primera vez en unos cuantos años, vivíamos en una situación en la que el bono alemán a 10 años pagaba rentabilidad negativa, es decir, hay que pagar al gobierno alemán por prestarle dinero, esa es la situación, y la inflación es superior al 5%, es decir, tú pagas por prestar al gobierno alemán y tu patrimonio se devalúa un 5%, como mínimo, porque hablamos de inflaciones por encima del 5, inflaciones oficiales, que para mí la inflación no es algo que mida realmente el coste de la vida. Entonces, para mí esa situación es insostenible. claro. Bueno, antes de pasar a la sección de preguntas de los oyentes, me gustaría hacerte unas preguntas un poco más personales, arrancando sobre lo que para mí es una de las cuestiones de las que uno más puede aprender, que es ¿cuál fue tu peor experiencia como inversor y qué aprendiste de eso? Mi peor experiencia como inversor. Mm, a ver, a mí me gusta mucho mi trabajo, entonces tampoco podría decir a nivel de experiencia puntual cuál ha sido la peor. Sí que es cierto que el COVID fue muy duro porque no solo gestionaba los fondos de inversión, sino que, como decía al principio, gestionaba más de 100 millones para un family office y el COVID supuso una caída en renta variable en un periodo de un mes del 40%, algo que jamás ha sucedido en la historia. Y claro, una caída de esa envergadura, no caímos un 40%, caímos bastante menos, pero una caída de esa envergadura para una cartera de más de 100 millones, pues comprenderás que es complicado cuando es tu responsabilidad porque yo soy el director de inversiones. Entonces, recuerdo eso como un momento bastante duro a nivel emocional, aunque estoy curtido en temas de crisis, o sea que lo llevamos bien, pero fue un momento duro. Y sobre todo, pues diría que el camino para llegar a pues trabajar de lo que te gusta, que es gestionando fondos de inversión o capital de terceros, es muy duro. Más que ese momento del COVID, yo pondría como momento más complicado el camino para llegar a. Es muy duro, muy competitivo, con muchas piedras por el camino. Siempre le digo, soy profesor en la escuela de aquí de Galicia, de un máster, y siempre le digo a los alumnos que no sé si merece la pena el camino para llegar a ser gestor, salvo que, bueno, dispongas de un capital familiar importante o de una red de contactos, pero si no dispones, no tengo claro que merezca la pena el camino. Y eso es lo que te diría como lo más duro que he vivido como inversor. Muy bien. Me gustaría, te hago la última pregunta por ahí personal y después ya pasamos a las preguntas de los oyentes. Si pudieras hablarle al Carlos de hace 10 años, ¿qué le dirías que haga diferente y qué le recomendarías en base a eso a alguien que está empezando a invertir? Es muy buena pregunta. Eh, si hablase con el Carlos de hace 10 años, no sé si le diría que no se dedicase a esto, porque ya te digo que es muy duro. Ahora, evidentemente, trabajo lo que me gusta, lo disfruto y para mí es una satisfacción enorme. Pero el camino, muchos años perdidos, de muchas horas, mucho sacrificio, mucho coste a nivel personal, familia, no sé si realmente compensa. Entonces, igual le hubiera dicho que se dedicase a otra cosa que sea menos complicada el camino, que haya más facilidades y que realmente si tienes talento y destacas, pues te lo pongan más fácil. Igual habría dicho eso. A nivel inversiones, es que hace 10 años tenía una forma de invertir tan diferente a la actual. Hace 10 años yo invertía a nivel quant con sistemas algorítmicos, mi perfil de riesgo era inmensamente más alto, incluso me apalancaba. Mm, no le diría que no lo haga, porque me parece que para aprender hay que pasar por todos los caminos y que enriquece haber pasado por todos ellos, pero sí que le diría que no intente encontrar el santo grial, que en los mercados no hay, no hay ningún camino hacia el dinero fácil, ninguno.
Por mucho que pienses que has encontrado un sistema que arroja rentabilidades anuales del 20-30%, no existe ningún camino fácil. Ese sistema habrá momentos en los que lo haga peor, que te genere dudas, que sea complicado. Entonces, le diría que es aprender, aprender, aprender por el camino, que no existe ningún atajo y simplemente es dedicación. Buenísimo, me encantó el consejo, sobre todo porque siempre aparecen nuevas ofertas, productos y empresas de inversiones que ofrecen rentabilidades muy altas, sin hablar de riesgos, o incluso hablando de riesgos y diciendo que son mucho menores de los que en realidad son. Así que siempre está bueno resaltar esto de que la rentabilidad y el riesgo están asociados, y lo más importante por ahí es el comportamiento de uno y poder invertir tranquilo, y eso va a hacer que uno pueda obtener los rendimientos Sin duda, relacionados al riesgo. sin duda. Además tenemos clarísimos ejemplos, pero este año y el anterior. Yo me acuerdo, los últimos 4 años, a mí constantemente me está viniendo a hablar gente, pues me contacta gente diciendo, oye, tengo un sistema de inversión, invierto en este perfil de empresas, estoy ganando un 50 anual, constantemente, es el pan de cada día. Ahora cada vez menos, porque ese perfil de inversión está sufriendo bastante, pero era constante, prácticamente todos los meses, incluso diría que todas las semanas. Y, y he visto como la gente que invertía en ese perfil de empresas, hipergrowth, con eh, ratios de precio-ventas de 20 veces, valoraciones absolutamente desproporcionadas porque se creía que los modelos disruptivos iban a cambiar el mundo, esta vez es diferente, que es lo que siempre se dice. Todo eso que he estado escuchando durante tantos años y que venía gente que llevaba 2 años invirtiendo y me decía, tienes que cambiar el enfoque, realmente invertir en empresas tipo, pues, Pelotón, Fiverr. Es que me han mandado incluso carteras con ese perfil y nunca me he desviado porque no es mi estilo. Y creo que ha habido una lección muy importante porque ese perfil de empresas llevan drawdowns que van desde el 50 hasta el 80%. Lo podemos ver en el máximo representante de ese tipo de inversión, que es el fondo ARC, que lleva un drawdown del 50%. Y pues evidentemente, rentabilidad y riesgo van de la mano. Inversiones que eran tan rentables durante varios años, es evidente que cuanto más rentables estaban siendo, su perfil de riesgo incrementaba, porque cuando algo cotiza a un precio más exigente, tiene un perfil de riesgo más elevado, porque a poco que te desvíes del camino, del consenso, de las expectativas, los batacazos son cada vez más grandes. Por eso se dice que la inversión en valor, la inversión value, más bien la inversión deep value, el margen de error es mucho menor porque como inviertes a valoraciones de derribo, empresas a valoraciones muy bajas, pues cuando hay decepción, el batacazo es menor, porque la exigencia es mucho menor. Y eso sí que es algo que es muy positivo de la inversión en valor. Tampoco creo que sea el estilo de inversión definitivo y también ha habido claros ejemplos donde lo ha hecho muy mal, muy, muy mal. Desde 2015, diría, hasta 2020, la inversión en valor ha estado en horas bajas absolutas, con rendimientos muy pobres, pero no por culpa de que los gestores que hacen inversión en valor pura sean peores, es simplemente porque la inversión es así, es cíclica. Cuando tú te ciñes únicamente a un estilo de inversión, pues habrá momentos en los que la saques del estadio y lo hagas de forma increíble y acapares todos los titulares y todos los inversores quieran entrar en tu fondo. Y habrá momentos donde ese estilo de inversión sufra, como han sufrido grandes fondos de aquí de España con gestores extraordinarios, y pues pasan los años y recuperan esa rentabilidad que habían perdido. Entonces, básicamente esto funciona y funcionará siempre por modas. Es algo que tenemos que tener claro. Cuando te ciñes mucho a un estilo de inversión muy concreto, pues habrá momentos difíciles y habrá momentos más fáciles. Excelente, Carlos. Bueno, me gustaría dedicar estos últimos minutos a preguntas de los oyentes, a todos aquellos que quieran hacerle una pregunta a Carlos o participar en esta conversación haciendo algún comentario, pueden pedir el micrófono, simplemente
tocando en el botón de abajo y así hacer las consultas que les parezca. Me parece que es una gran oportunidad para aprovecharlo a Carlos y su experiencia, la verdad, invirtiendo. Así que, bueno, acá tenemos el primero que pidió el micrófono para hacer una pregunta. Mariano Volpedo, ahí mismo le habilito el micrófono. Un minuto. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Ahí ya estás conectando, ya vas a poder ya puedes hacer la consulta que te parezca. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Saludos aquí a toda la comunidad. Gracias por este espacio. Sí. Quería hacerles 2 preguntas a Carlos, muy relacionadas con la cartera permanente. Una tiene que ver con la suerte del rebalanceo, un fenómeno, una anomalía que está bastante estudiada. ¿Cómo haces para mitigarla? Y la segunda pregunta, este año en particular, muy atento ahí al lanzamiento del perdón, se me salió la palabra en inglés, el Cockroach portfolio, el portfolio de la cucaracha, que viene de alguna manera a modernizar la cartera permanente, ¿sí? En particular, muy de la mano de lo que estabas comentando, del punto de vista de la selección de los activos, incluyendo a los activos de cripto como parte de todo el ecosistema. Me gustaría ahí conocer tu opinión sobre estos 2 puntos. Gracias. Muy buenas preguntas. Sobre el tema de rebalanceo, que es evidentemente un problema que toda aquella gente que se dedica a la inversión sistemática conoce muy bien, el timing lag no es lo mismo si tienes un rebalanceo sistemático el primer día del año o el primer día de junio del año. Evidentemente eso afecta a la rentabilidad, y si haces diferentes curvas con rebalanceos en diferentes momentos del año, ya lo ves, existe ese efecto. Pero en el caso de la cartera permanente, el rebalanceo que hacemos nosotros es por bandas, por lo que no existe como tal el timing lag, porque al final no rebalanceas hasta que los activos no han tocado determinada banda, que en este caso son las bandas 15-35. Si alguno de los 4 activos pesa más de un 35%, automáticamente todos se rebalancean al 25%, y si alguno de los activos pesa menos del 15%, automáticamente se rebalancean al 25%. Esto es bastante interesante porque haces menos rebalanceos que si fuesen anuales, haces menos, aunque pueda parecer que no, es difícil que se desvíen tanto, es casi un 40% respecto a la base, y te beneficias, uno, del momentum, por dejar correr los activos que mejor lo están haciendo y dejar caer los activos que peor lo están haciendo, pero en el momento en que la desviación es lo suficientemente importante, que en este caso es un 40%, tú rebalanceas y te beneficias del fenómeno de la reversión a la media. Para mí, 2 fenómenos que sí que existen en el mundo de la inversión, sobre todo el momentum. Entonces, es como lo solucionamos nosotros. ¿Habría otra forma de solucionarlo? Si lo haces en vez de por bandas, por bases temporales, podría solucionarlo por el sistema del zanjado, que es ir haciendo el rebalanceo de forma gradual en diferentes momentos. Es una forma de rebalancear que inventó Meb Faber, que me parece bastante interesante. Así es. Y respecto a la segunda pregunta, la pregunta del fondo cucaracha que comentas, la verdad que no soy nada, o sea, me parece muy bien incluir criptos en un portfolio, me parece muy bien y me parece interesante, de hecho, hasta un 5% creo que puede ser interesante. Pero para mí, si incluyes un 5, un 10, un 15, un 20, lo que sea, en tu portfolio, nunca podrá ser una cartera permanente, porque los que hemos estudiado todos y cada uno de las posibles combinaciones económicas que pueden darse, sabemos que los 4 activos son fundamentales a día de hoy. Y las criptomonedas, aunque creo que hablo del Bitcoin, porque
aunque no soy un entendido en criptomonedas, pues vamos a hablar del que está más asentado, que sería el Bitcoin. Aunque yo creo que ha llegado para quedarse y creo que es un activo interesante y que sobre todo el planteamiento macroeconómico que subyace detrás del Bitcoin es interesante. No me gusta nada que hay mucha especulación detrás, hay mucho inversor con simplemente naturaleza especulativa, pero el activo me gusta. Lo que creo es que un activo, para poder pertenecer a un planteamiento tan robusto como es el de la cartera permanente, necesita muchísimos más años de vida y una estabilidad muy superior a la que tiene el Bitcoin, porque si tú incluyes, imagínate, un 12,5% de oro y un 12,5% de Bitcoin en la parte de oro, porque crees que el Bitcoin viene para convivir con el oro, para mí sustituirlo es imposible, en el mejor de los escenarios sería convivir. Si lo haces así, el Bitcoin, por la volatilidad que tiene, va a acaparar todo el interés de la cartera. Al final la cartera se va a mover en función de lo que haga el Bitcoin, porque la magia de la cartera permanente es que los bonos de largo plazo, el oro y la renta variable tienen volatilidades casi equivalentes. Entonces se compensan muy bien entre sí. Pero si tú estás incluyendo un activo que por no tener la suficiente trayectoria tiene una volatilidad extrema, está acaparando el interés, el comportamiento que tiene la cartera, por lo que podrá hacerlo muchísimo mejor que una cartera permanente o muchísimo peor, pero va a acaparar el comportamiento y va a perder ese carácter equilibrado que por naturaleza tiene la cartera. Entonces es lo que opino. Creo que es muy pronto para poder implementar Bitcoin en una cartera permanente. Para mí, alguien que tiene una cartera permanente como inversión, sea para una parte importante de su patrimonio o una parte menor, puede tener Bitcoin por fuera de la cartera permanente. Es interesante, de hecho, pero nunca mezclarlo con la cartera permanente. Para mí es incompatible a día de hoy. Dentro de 10, 15 años, pues igual tengo un pensamiento diferente, pero a día de hoy lo tengo bastante claro. Buenísimo, Carlos. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algún otro que quiera hacer una última pregunta. No veo a nadie pidiendo el micrófono. Mientras tanto, les comento que esta conversación va a estar subida al canal de YouTube de JKO Finanzas en estos días. Lo voy a estar compartiendo ahí en Twitter y en Instagram para que estén al tanto cuando esté subida y puedan ver, escucharla de vuelta si se perdieron alguna parte o incluso si quieren volver a recordar algo. Acá solicitaron el micrófono para hacer una pregunta más antes de terminar, así que ahí lo voy a habilitar a J. González. Un minuto. Ahí ya se está conectando para hacer una última pregunta. Cuando quieras, adelante. Sí, perfecto. yo te oye perfecto. Bueno, mi pregunta es para gestión de fondos de Icaria, que sí lo sigo como cartera permanente y me parece muy interesante. Creo que también aquí en España lo siguen también otras personas y es muy interesante. Lo que pasa es que veo la cartera permanente y veo que es una cartera que se hace con 4, digamos, diferentes activos en una sea allocation y se varía en función de unas bandas de pues un 15 y un 35%, como se ha dicho. Entonces, veo que es una cartera que es bastante replicable, por cualquier inversor, aunque sea retail. Entonces, ¿qué es lo que aportaría Icaria al inversor en una cartera que puede ser así de replicable y que puede hacer cualquier persona con un conocimiento medio bajo? Muchas gracias. Nada, gracias a ti. La verdad que es muy buena pregunta. A ver, lo comentamos en la primera parte del programa, pero lo voy a repetir porque es una pregunta que creo que es muy interesante. Un inversor particular puede crear su propia cartera permanente, puede hacerlo. Para mí no es nada recomendable invertir en renta fija a través de ETFs por temas de liquidez y del volumen que mueven los ETFs, por lo que si un particular decide montar una cartera permanente, mi sensación es que debería hacerlo con renta fija en directo, cosa que es posible.
Pero para mí, la renta fija, salvo que la hayas operado durante muchos años, es un concepto muy ajeno al inversor retail y muy alejado de la capacidad, salvo que se forme durante años para ello. Entonces, nosotros, como dije, en un entorno como en el actual, donde duración en una cartera de renta fija es equivalente a riesgo, y en una situación de tipos de interés en mínimos históricos, las duraciones están en máximos, nunca han sido tan altas. Para mí, un retail puede caer en el error, en mi opinión, es un error de tener duraciones excesivamente altas y llevarse sorpresas muy desagradables. Eso es una de las cosas que en Icaria hacemos, que gestionamos la duración de la cartera de forma profesional y aportamos, que yo creo que un particular pues no tiene la capacidad para ello. Otra de las cosas es que nosotros invertimos, como dije, un 50% en Europa y un 50% en Estados Unidos, pero la parte de los bonos, al ser un flujo único, la cubrimos. ¿Qué me refiero con un flujo único? Un bono es un pago en dólares del emisor, que es el Tesoro de Estados Unidos, al inversor, en este caso a Icaria. Ese pago es en dólares, no hay ninguna duda, por lo que tu riesgo es dólar. Ok, pues en el caso de la renta fija americana, nosotros la cubrimos. Para un inversor particular, cubrir lo veo más complicado, porque el multiplicador de un contrato de futuros o de un contrato forward, que es más de inversores institucionales, son 125.000 euros y es un mercado, el de los forward, poco accesible para los particulares. Ese sería otra de los matices que nosotros incorporamos. Y luego, pues, ¿por qué no cubrimos la parte de renta variable? Lo he dicho muchísimas veces y sigo con la sensación de que mucha gente sigue con la idea equivocada de que cuando invertimos en el MSCI World o en el S&P 500, nuestro riesgo es dólar. Es una idea totalmente equivocada, porque nuestro riesgo es los flujos que generan las empresas que son componentes del índice. Al final, el valor del índice, ¿por qué viene formado? Por el valor de todas y cada una de las empresas. El valor de una empresa, ¿por qué viene formado? Por el descuento de los flujos de caja futuros que va a generar a valor presente. Esos flujos están en diferentes divisas, para que nos entendamos. Telefónica tiene un 40% en euros, un 20% en libras, un 40% en reales brasileños y su riesgo invirtiendo en euros, porque Telefónica cotiza en euros, es euros. Para mí no. Para mí su riesgo no es euros. Para mí su riesgo es la composición de los flujos que he dicho. Un 40% reales, un 20% libras. Entonces, ese es otro de los componentes. Para nosotros invertir en Estados Unidos es equivalente a invertir en Europa siempre y cuando lo hagas en compañías de gran capitalización, porque son multinacionales con flujos en diferentes divisas. Y si tú compras el SP 500 y cubres la divisa a euros, o sea, lo compras en euros, estás haciéndolo mal, porque el riesgo, como decía antes, no es dólar. Entonces, ese es otro de los componentes que nosotros tenemos y que nosotros podemos invertir en determinados ETFs que son institucionales, que el cliente retail lo tiene más complicado. Pero más allá de eso, ¿es posible que una persona particular se monte una cartera permanente y funcione bien? Sí, sí, perfectamente posible. Nuestra propuesta es más para pues, personas que quieran despreocuparse, quieran depositar la convicción en nosotros y por eso depositan su capital y confianza en nuestro fondo. Pero es perfectamente compatible que un particular monte una cartera por sí mismo. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá en este space. Vamos a seguir haciendo este tipo de conversaciones con gente con una experiencia muy interesante y de la cual podemos aprender mucho, como fue Carlos en este caso. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy acá y compartiendo un poco de tus aprendizajes y experiencias. Si querés, antes de cerrar, querés contar un poco dónde pueden seguir en contacto con vos los que están escuchando, a través de qué redes. Sí, por supuesto. Pues bueno, aquí en Twitter soy IcariaCap. Tenemos un podcast de carácter semanal que se llama Hablemos de Inversiones, que está en iVoox, la aplicación española, y nuestra página web es icariacapital.es. Yo creo que sobre todo
nuestro podcast, que la verdad que estamos muy contentos porque tenemos muchos oyentes todas las semanas, aporta mucho valor. Traemos invitados de un alto nivel y bueno, estamos muy, muy contentos con la calidad del mismo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y pueden escuchar la grabación de esta conversación en el canal de YouTube en unos días. Pueden buscar como Johnny de JKO Finanzas o JKO Finanzas y ahí lo van a encontrar. Voy a estar avisando por Twitter e Instagram cuando suba esta conversación y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos. Hasta luego.